familia, qué bueno que nos acompañas esta mañana. Estamos tan contentos de tenerte en sintonía con nosotros. Estamos seguros que Dios va a hablarte esta mañana y que tu corazón va a ser rodeado de su presencia. Queremos animarte a que ahí en tu casa, junto con tu familia, hagamos de nuestro hogar un santuario para Dios. Es el tiempo que Dios está abriendo para nosotros, para su iglesia, para encontrarse con nosotros. Bienvenido a casa. Vamos a orar ahí en tu casa. Dile: gracias, Jesús, eres bueno con nosotros, has sido fiel y misericordioso hasta este momento, Dios, y queremos agradecerte, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos hacer de nuestro hogar un santuario para ti. Siéntete bienvenido en nuestros corazones, Señor. Toca a cada familia, cada persona detrás de esa pantalla, detrás de ese monitor, Señor, que puedan sentir tu presencia como nunca antes. Queremos exaltarte como solo tú lo mereces. En el nombre de Jesús, amén. Postramos ante ti, pues ¿quién detiene al poderoso? 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 ¿Y quién lo detendrá?
Firme en la fe, mis ojos puestos en Él, aunque mi mundo caiga, mi esperanza está en Él. Aún en la tempestad, sé que tu voz me guiará. Nunca temeré, mi esperanza está en Él. Vamos, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, libre de mi pasado, mi destino está en Él, ahora tengo un futuro, mi esperanza está en Él. Con fe, mis ojos han visto aquel que venció, y aunque mi fuerza falle, sé que seguro estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Te cantamos a ti Jesús, cantamos aleluya por la eternidad. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Vamos, decláralo. La tumba vacía, el mundo vencido, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy, porque tú vivo estás, ahora vivo estoy. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya. Vamos, decláralo. Cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad, cantamos aleluya, vivo estás, cantamos aleluya por la eternidad. Tú eres digno, no hay nadie como tú, eterno Salvador, nuestro Rey, nuestro Dios. Te exaltamos, Jesús. Somos libres en ti. En pecado estaba yo, en vergüenza y en dolor, sin descanso en mi interior, no encontraba dirección. En sus hombros Él cargó
en su gracia y su perdón. Libre me levantaré. Cristo en mí, yo en él. Cristo en mí, yo en él. Cristo en mí, yo en él. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Hey, la 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 Te adoramos, Jesús. Eres maravilloso y has vencido por encima de todo. Tú eres el vencedor. Tú eres el gran yo soy. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. ¿Por qué no levantas un momento tus manos? Levantas tu corazón delante de Dios y le dices gracias por tu amor incomparable, tu bendición inagotable, tu esperanza inamovible. Gracias, Jesús, porque nos das cada día la certeza y la seguridad de que tú no fallas. Tu misericordia es para siempre. Tu misericordia es eterna. Yo quisiera que ahí en tu casa escucharas estas palabras que fueron habladas al pueblo de Israel. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en medio de las circunstancias más atemorizantes, esta palabra está viva para ti, para mí, el día de hoy. Simplemente abre tu corazón y recibe esa bendición desde el cielo. Él nos guarda. Él está con nosotros. Él no falla. Ese es nuestro Dios. Esas son sus palabras inamovibles. Ese es su pacto inquebrantable. Un pacto de amor, de protección, de bendición que traspasa cualquier circunstancia. En medio de toda la ansiedad o el temor, escucha sus palabras sobre ti, sobre mí.
te muestre favor, Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia
Amado Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, porque en medio de tantas circunstancias y situaciones, amado Señor, tú estás con nosotros. Gracias, mi Dios, porque en medio de todas estas cosas, el gozo de la salvación es más alto y más grande que la angustia, la preocupación que puede darnos todo lo que se mueve alrededor en la situación que vivimos. En esta hora, mi Dios, queremos enfocarnos en ti, solamente en ti, Señor, para escucharte con toda atención, con todo nuestro corazón. Dios, tómanos en tus manos. Te damos tantas gracias, Señor, porque aún en este tiempo podemos estar conectados juntos los unos con los otros a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Y bien, estamos en el ciclo, en el tiempo, en la etapa de compartir de las parábolas, y en este día quiero compartirte sobre una preciosa parábola que es la parábola del grano de mostaza. Y si tú me quieres acompañar al libro de Mateo 13, verso 31 y verso 32, otra parábola les refirió. Esto lo dice Jesús, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y para comenzar en este tiempo de la palabra del Señor, yo quisiera que entendiéramos y fuéramos de la mano en los significados y en lo que representa la palabra parábola. La parábola entonces es una historia corta, sencilla, fácil de entender, que nos transmite una enseñanza de un valor moral o bien una lección espiritual. Eso puede ser y es algo que debemos tener en la mente cuando escuchamos de las parábolas. Jesús entonces escoge hablar en parábolas para aquellas personas en su tiempo, aquellas personas en este tiempo, en esta etapa, en esta contemporánea vida, en este presente, que tienen hambre de saber, que tienen hambre de conocer, de entender y abrazar, sobre todo el reino en sus corazones. De tal manera que le va a dar entonces como consecuencia la revelación de lo que la palabra de Dios quiere mostrar a cada uno de nosotros. Si tú en este día, si tú en este tiempo que es difícil, abres tu corazón y le dices: Señor, yo estoy hambriento, yo estoy anhelante de tu palabra en mi corazón, y la recibo porque sé que me vas a dar y me vas a mostrar, me vas a revelar lo que hay escondido en ese tesoro que es tu palabra. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la actitud de un corazón hambriento de la palabra de Dios es algo maravilloso, es algo que te va a llevar a un crecimiento exponencial en tu vida espiritual. El grano de mostaza, entonces, quiero decirte que tiene un objetivo muy claro Jesús al utilizarlo en esta parábola. Es un grano muy pequeño,
demasiado pequeño, que en la época de Jesús la gente en sus huertos lo plantaba y era el árbol que conforme pasaba el tiempo crecía y era el más grande. Crecía de 3 a 4 metros en meses. O sea, es algo impresionante saber que un grano de mostaza muy diminuto es el más grande de los árboles. Entonces el grano de mostaza tiene un potencial impresionante de crecimiento, porque comienza así de pequeño, de insignificante, de diminuto, y llega a ser un gran árbol. Esto quiero decirte, tú que me estás escuchando y estás viendo en esta hora, que muchas veces el Señor nos pone en nuestro corazón decirte que Dios puso potencial en tu corazón, porque el Señor no ve tus limitantes, el Señor no ve tus peros, tus complejos, todo aquello que te detiene en el crecimiento. Él ve que ha puesto una semilla de mostaza, una semilla de fe, como ese grano de mostaza que invariablemente va a crecer de una manera impresionante. De hecho, quiero decirte que el Señor te ve como un árbol ya. La diferencia es cómo nos ve el Señor y cómo nos vemos nosotros. No te sorprenda entonces que en todo este tiempo que vas a estar conectado con el Señor, leyendo su palabra, orando y poniendo por práctica cada palabra que viene de Dios a través de la Biblia, entonces tu fe va a crecer. Eso es algo impresionante. Entonces quiero que quede muy claro y que entiendas que hay potencial en tu corazón. Hay potencial tremendo que Dios puso en ti y que de ti depende que crezca de manera exponencial. Ya está puesto, ya está sembrado. ¿Estamos conscientes de eso? Ahora sí que por favor y en el nombre de Jesús, mírate como Dios te ve, como un gran árbol. Quiero decirte entonces que hay una característica que tienen todas las semillas. Y todas las semillas, si no se plantan, no pasa nada. Ninguna semilla, por muy valiosa que sea, si no es sembrada, no sucede absolutamente nada. Y la semilla de mostaza, que es la semilla de fe que ha puesto el Señor en tu corazón y en mi corazón, fue a través de hablarlo, a través de alguien que te habló de que había una respuesta a tu vida, una solución a todo lo que has vivido fuera de lo que Dios estableció en su palabra que tú y yo viviéramos. Eso es algo hermoso, eso es algo maravilloso, porque se sembró esa semilla a través de alguien y es la razón por la que tú estás caminando junto con nosotros en esta travesía de la conversión, en este proceso, en este tiempo de conversión, para que tu fe vaya creciendo, vaya aumentando. Esta parábola entonces, metiéndonos un poquito hacia adentro de lo que el Señor quería mostrarnos, es el comienzo tuyo y mío de una vida de fe. Es el inicio. Cuando tú recibiste a Cristo en tu corazón, se plantó esa semilla de fe y estuviste y has estado conectado día, domingo tras domingo, en tu casa, en oración, leyendo la palabra, haciendo tu altar familiar, porque hoy es tiempo de hacer el altar familiar. Quizás por el trajín del trabajo, quizás por el estrés de todo lo que has vivido, que te falta tiempo para dormir. Ahora de repente hay tiempo. Tenemos entonces la oportunidad hermosa de parte del cielo
de esa parte espiritual, sobrenatural, de poder hacer nuestro altar familiar. Hagámoslo pues. Estamos en casa. ¿Qué piensas de eso? Tiempos de crisis son tiempos de oportunidad. Amén. Entonces, una vez que sembrada esta semilla de mostaza, esta semilla de fe en nuestro corazón, lo único que nos grita esta parábola es que Dios anhela, Dios quiere que crezcamos en fe. Dios quiere que tu fe crezca, que mi fe crezca. Y eso es algo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Por qué razón tiene que crecer nuestra fe? Y hay varios aspectos que yo quisiera establecer en esta mañana contigo, porque la fe nos justifica. La fe creciente en nuestra vida glorifica y le saca una sonrisa a Dios. ¿No es acaso que tú y yo queremos sacarle una sonrisa a Dios? Es a través de nuestra fe, la gratitud también, pero nuestra fe creciente, como ese grano de mostaza, es la que le saca una sonrisa al Señor y glorificamos su nombre. Una de las maneras es esa. También nuestra fe produce vida sobrenatural. Quiero que lo vayas viendo porque lo vamos a detallar. Y es entonces la fe un fruto que viene del Espíritu Santo de Dios. Entonces quiere decir que la fe es el resultado de una comunión total y absoluta con el Espíritu Santo, que nos va a dar entonces fe. Va a crecer nuestra fe. Gracias a Dios por estas parábolas, porque no son complicadas. No es nada que pueda entonces ser imposible para ti y para mí. ¿Cómo entonces puedo obtener la fe? Te pudieras preguntar. Yo anhelo tener fe. Los apóstoles le dijeron a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Tú y yo, a través de la palabra de Dios, a través de la revelación del Espíritu Santo, amado, en nuestras vidas, nos damos cuenta que es con la intimidad total y completa con el Señor Jesús, leyendo la palabra, orando, viviendo la palabra, dando testimonio afuera de que Dios está haciendo que mi vida cambie, que mis actitudes cambien, que mis dinámicas y mis culturas aprendidas incorrectamente sean cambiadas por la cultura del reino. Eso es algo que nos va a costar toda la vida. Es un proceso que va a durar toda la vida. No nos vamos a cansar de vivir estos cambios hasta que Dios nos llame a su presencia, o sea, también que pueda y venga por nosotros. Amén. Por fe sé que estás diciendo amén. Ahora bien, nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, aquella primera vez que tú le dijiste: entra a mi vida, porque tengo un desorden completo, tengo una vida completa y absolutamente arruinada, ya no sé qué hacer. Y vino y se sembró esa semilla como un grano de mostaza. Se sembró, y así fue como tú y yo iniciamos nuestro caminar en fe. Esta fue nuestra inducción al camino de la conversión. Esta fue nuestra inducción, y comenzamos con una fe muy pequeña, una fe que viene como resultado de escuchar
la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes a Romanos 10:17, porque dice la palabra del Señor: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe viene de esa manera, no viene de ninguna otra manera. La fe viene por el oír, escuchando entonces la palabra del Señor. En las reuniones que tenemos normalmente de domingo, interrumpidas por esta circunstancia sanitaria, pero creemos, tenemos la fe suficiente para saber que vamos a volver a estar y regresar a la normalidad como congregación que habitualmente estamos todos reunidos. ¿Creemos eso? ¿Tenemos la fe suficiente para creer que Dios va a volver a normalizar esto? Yo creo que sí, porque Dios cumple sus promesas, y Dios hasta este tiempo no ha fallado ni nos ha dejado de cumplir cada promesa que nos ha hecho como seres humanos, y a ti y a mí nos ha hecho promesas que tú y yo estamos viendo cumplidas en nuestra vida. Anhelos, peticiones en sanidades, en milagros financieros, de salud, y tú has visto la mano de Dios en ello, como yo lo he visto también, y la seguiremos viendo, porque todo esto es temporal y todo esto va a pasar, porque la mano poderosa del Señor va a venir y va a hacer la intervención que tiene que hacer por causa de los hijos, de sus hijos en esta tierra, en este lugar, en todos los lugares donde se predica la palabra del Señor, que en este momento, estando en casa, estamos orando intensamente por un arrepentimiento, para que la gente vuelva sus ojos a Dios, vuelva su corazón a Dios, porque esto es a causa del pecado. Todo lo que vivimos es a causa del pecado, y Dios envía entonces tribulación y plagas. ¿No es acaso esta una plaga? Entonces, tú y yo tenemos mucho trabajo que hacer en casa, siendo luz en medio de la oscuridad, conectándonos como esas parabólicas al Espíritu Santo de Dios, clamando, humillándonos en arrepentimiento por todo lo que ha estado sucediendo, que ha irritado y enojado a Dios, el pecado que se comete día a día. Ahora bien, en la Biblia, la palabra griega traducida como fe es la palabra pistis. Esta palabra, que se traduce como fidelidad, confianza, convicción y seguridad. Confianza. ¿Confiamos entonces verdaderamente en la palabra de Dios? Porque a causa de la duda, entonces no puede haber ninguna obra sobrenatural del Señor. Y a pesar de todas las noticias que hemos vivido, que nos bombardean día a día, por encima de ello está nuestra fe puesta en el Señor, que Él va a tomar control de estas situaciones, que Él va a mover lo que para nosotros fuera naturalmente imposible, para que esto se resuelva a causa de la oración de sus hijos en todo el mundo, no nada más en este lugar, no nada más en tu casa. Son miles y miles de hogares que están en este momento de rodillas, clamando con humildad, reconociendo todo lo que está sucediendo alrededor, clamando perdón del Señor y su misericordia. Tenemos entonces mucho que hacer, que nos enfoquemos en lo que Dios nos ha mandado hacer, y por causa de la oración y la intercesión, entonces Dios se moverá a favor de nosotros.
Eso es algo que estoy plenamente convencido. Como dice el significado de la palabra fe, que es pistis, es confianza y una plena convicción. Tengo plena confianza, tienes plena confianza, debes tener plena convicción de que así va a ser, porque está escrito en su palabra. De ninguna otra manera. No hay otra cosa con la que podamos nosotros respaldar una seguridad y confianza, porque esa viene del Señor. No viene de ninguna otra cosa, viene de Dios. Yo te dije entonces que nos conviene crecer en fe, porque la fe nos justifica. Quiero leer antes Hebreos 11, verso 1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y tú y yo en este momento tenemos que atrevernos, tenemos que ser atrevidos en el Señor y declarar, visualizar que esto vuelve a la normalidad por la obra maravillosa de Dios. Esto se va a normalizar por la obra de la mano de Dios. La obra poderosa nos va a sorprender. Pero tú y yo tenemos que tener un bastión de fe, una plena certeza, una plena seguridad de que esto va a ser. Y eso va a mover la acción sobrenatural y poderosa de Dios. Entonces te dije, la fe nos justifica. Y quiero que tú y yo leamos Romanos 5, verso 1 y 2, que dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces la fe a ti y a mí nos justifica. Solo la fe. Justificados por la fe. Hebreos 11:6 nos dice entonces: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces nuestra fe glorifica a Dios, le arranca una sonrisa al Señor. Es un elemento necesario, aparte de tu alabanza, de tu adoración que le das a Él todos los días, y de manera especial el día de hoy, que la alabanza y la adoración estuvo impresionantemente hermosa. Es tu fe. Este momento que estás viviendo no puede evitar que puedas tú conectarte con Él con todo tu corazón, dejando a un lado lo que está sucediendo afuera y enfocando todos tus sentidos en glorificar al Señor, creyendo que Él va a resolver esto. Tenemos que ser insistentes, porque estamos súper bombardeados de tantas situaciones, opiniones, criterios médicos, científicos, políticos, etcétera, 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 que mejor escuchemos a Dios, que mejor le creamos a Él, que sepamos que Él es el que envía todo y que también Él resuelve todo. Regresemos con todo nuestro corazón a la intimidad con Él, para que entonces vivamos con una paz que sobrepasa toda lógica y todo entendimiento de los que nos rodean. Eso es algo importante. Nuestra fe produce vida sobrenatural. Y Hebreos 10:38 nos dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El 39 dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mas el justo vivirá por la fe. Y eso subráyalo. Tú vas a pasar
este tiempo de adversidad, porque su palabra dice que tú, que eres justo, justificado por fe, al recibir a Cristo Jesús, a que la sangre del Señor te ha limpiado de todo pecado y de toda maldad, a ti te va a preservar la vida. El justo, entonces, dice, vivirá por la fe. Yo sé que en este tiempo has escuchado miles de cosas que anuncian muerte, pero el justo vivirá por la fe. Ese es algo que está garantizado en la palabra del Señor. Gálatas 5:22 entonces dice que la fe es fruto del Espíritu Santo. Leamos pues que más el fruto del Espíritu Santo dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, y otra serie de cosas, otra serie de situaciones que son el fruto que nos da el Espíritu Santo, pero viene del Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene del Espíritu Santo de Dios, a pesar de toda la turbulencia que se mueve alrededor, Dios te dice a través de esa vocecita del Espíritu Santo: todo va a estar bien, todo va a estar bien, te estoy guardando, mi mano poderosa está sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre tu colonia. ¿Crees? La palabra de Dios es poderosa. Y por último, retomando un poquito lo que es, mas el justo vivirá por fe. Quiero que me acompañes a Salmos 91, por favor. Y con esta certeza de esa semilla de mostaza sembrada desde que conociste al Señor, que fue la obra del Espíritu Santo de Dios poniendo esa pequeña semilla de fe, creíste que podía hacer el Señor algo en tu vida. Y hasta este tiempo, desde la fecha que le conociste a todo lo que has caminado, sabes, Él no te ha fallado y lo está haciendo. Está cambiando, te está transformando, te está equipando, te está fortaleciendo. Vienen todas las situaciones y circunstancias y sabes, Él está a cargo de ti y de mí. No es cuestión de entenderlo, es de creerlo. No tienes que entender, tienes que creer. Y si su palabra dice que va a cuidar de ti y de mí, entonces lo va a hacer. Vamos a ver qué dice, que me imagino que de manera muy especial en este tiempo estás tú muy pegado a la palabra del Señor, y sobre todo en el Salmo 91, que te lo quiero leer de manera rápida, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, dile junto conmigo: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien tengo fe a través de su palabra. En ti voy a confiar, Señor. Él te librará del lazo del cazador, y subraya lo siguiente: de la peste destructora. ¿Quién te va a librar de este tiempo? El Señor tu Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El 5 me encanta, dice: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. El 6 mejor todavía: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Ahora escucha bien la promesa del Señor en el verso 7, y dice así: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Crees en la palabra del Señor con esa convicción de que eso va a suceder? Eso no quiere decir que te desentiendas de las restricciones que nos han pedido a toda la sociedad, y a ti y a mí nos incluye, de todas las recomendaciones sanitarias.
pero dentro de ti hay una plena convicción de que a ti no llegará. Esto sucederá, caerán 1000 y 10,000, ¿verdad? Pero a mí no llegará. ¿Y eso no te produce paz y seguridad y confianza en la mano poderosa del Señor? Cuando miles de opiniones te causan desconfianza, incertidumbre y sobre todo te siembran el virus más terrible, que es el temor, pero el amor y su palabra echan fuera todo temor. Dice así entonces el 8: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El 9 dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Dice 10: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Qué dice? Ni plaga tocará tu morada. Eso es algo que Dios escribió y se cumple en tu vida. Ten confianza en Él, ten fe en Él, ten plena convicción en Él. No tienes nada que perder y sí mucho que ganar. Y además, no hay otra opción. Dice entonces, lo que sigue es el 11: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La promesa del Señor es que te va a saciar de larga vida, contra todo pronóstico que se avecina. Vas a tener largura de días. Te va a mostrar su salvación. Si tan solo tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza, y el Dios poderoso, el Señor Jesús, no restringe absolutamente lo que va a hacer en tu vida y en mi vida y en tu familia, porque a Él, que sembró esa semilla de mostaza de fe, sabe que si tú oras, que si tú lees la palabra de Dios, si tú te congregas y sobre todo después de esto tú vives lo que dice la palabra de Dios que debes hacer, tu fe crecerá como un árbol. Y crecerás como un árbol donde las aves, dice aquí, de Jaleo, dice: y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y a ti y a mí nos va a dar y nos va a permitir desarrollar la capacidad de poder alimentar espiritualmente a personas, de poder dar. Van a llegar y van a estar debajo de una sombra agradable, porque vas a ser un árbol. Tu fe te va a llevar a tener la fuerza y la fortaleza impresionante de un árbol que va a dar, fruto, que va a dar, que se va a dar, que vas a hablar y vas a predicar con tal fuerza que vas a alimentar espiritualmente por lo que Dios hace en tu vida a otros que necesitan conocerle. ¿No es algo hermoso? Necesitamos entonces hacer lo que sea necesario, que no es complicado ni difícil para ti y para mí,
acrecentar nuestra fe. Que el Padre Celestial te permita, que ponga en tu corazón un deseo y un hambre de que la fe crezca en tu corazón. Que puedas leer tu palabra, la palabra del Señor en tu casa. Que puedas hacer tu altar familiar en casa, para que tus hijos conozcan en quién estás creyendo y en quién estás confiando. No en lo que dice los medios electrónicos, sino en el Dios en el cual tú crees. Eso es lo más maravilloso. Que tus hijos vean alrededor gente con temor y te vean a ti confiado y seguro de que tienes ese Dios que te va a librar de la peste destructora. Déjame entonces orar por ti en esta hora. Padre, te doy tantas gracias por tu palabra. Te doy tantas gracias por cada uno de tus hijos y de tus hijas que se han tomado este tiempo para escuchar de tu palabra, porque tienen hambre, Señor, de tu palabra, y tienen sed de esa justicia que viene de ti, y que a través de este medio, Señor, sabemos que ellos serán saciados. Gracias, Señor, porque su confianza, mi confianza, Señor, está en ti. Creemos firmemente lo que tu palabra dice. Tenemos la plena certeza y la convicción, porque está escrito en tu palabra, que tú vendrás y limpiarás y sanarás esta tierra. Lo creemos, Señor, y aún vemos que todo regresa a la normalidad por tu misericordia. No es por lo que hagan los gobiernos ni las autoridades sanitarias, es tu misericordia. Que tu pueblo entonces esté confiado responsablemente, Señor, acatando todo, Señor Dios, lo que esté en su mano, obedecer por las instrucciones que hemos recibido de las autoridades municipales, estatales y federales, y sobre todo las autoridades sanitarias. Gracias, Señor Dios, porque sé que tú nos cubres, tú nos guardas y tú nos proteges, porque tú eres nuestra fortaleza y eres nuestro refugio. Gracias por cada vida, y yo te pido, Señor Dios, que tu gracia, tu amor, tu misericordia sea en cada uno de ellos, desde el más grande hasta el más pequeño, porque somos tus hijos y ellos también son tus hijos. Todo esto, Señor, te lo pido sobre sus vidas, en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios te bendiga, y no se te olvide que nos vemos el próximo domingo también a las 10 en punto de la mañana, para que puedas tener junto con toda tu familia la oportunidad de escuchar y ver la palabra de Dios a través del Facebook. Bendiciones, te amamos.